Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que nos encanta en este bardo de la República Argentina, a charlar sobre negocios, sobre autos, sobre deportes en general. Hoy con un capítulo muy especial de la mano de la gente del SEM. Me acompaña el Peque. Hola, Peque. ¿Cómo andás, Nico? Te extrañaba. No te quiero ver haciendo... Gracias, yo también. Yo también, No, mucho. la verdad que no te extrañaba. Te quiero mucho, pero no te extrañaba. ¿Cómo andas, Peque? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Te quiero haciendo las Peque preguntas, ¿eh? ¿Sí? Las tengo. ¿Eh? Tengo muchas dudas. Ok. Federico Krueger, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo Peque, bien? ¿cómo andan? Todo bien. Para el que no lo conoce, Federico Krueger, uno de los, para mí, mejores periodistas que tiene la República de Mendoza, que nos lo hemos cooptado en este universo de gente, de Instagramers y de YouTubers. Y bueno, Fede, gracias por estar. No, por favor, Nico. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, ¿Todo todo tranqui? tranquilo, todo muy bien. ¿Estás preparado para lo de hoy? Está una charla interesante de negocios. Ponchámelo, ahí está. Me tenés que ayudar. Sí, cómo no. Ahí Vos me vamos tenés que ir juntos. llevando un poquitito, yo acompaño. Está invitado nuevamente Gustavo Rivarola, bienvenido, ¿cómo andás? Del SEM, ¿Cómo estás? ¿todo bien? ¿Cómo están todos? Bienvenido. Muchas Te gracias por putearon la en el invitación. reel, te putearon. Un poco. Bastante. ¿Alguna puteada que recordás que te dolió? Sí, en particular un alumno de la facultad. No, No. un alumno de la No, facultad. fue un mimo y un palo. Una Ya la especie sacó de a la mezcla. materia, me imagino. No, sí. ¿Qué puso? ¿Qué puso? Mirá, me acuerdo perfecto, porque dijo, profesor mío de economía, bueno como pocos, pero no sabía que... Y sigue con la expresión. No, no, o sea, no Con me lo cual quemé. fue una especie de mimo, pero después siguió No me con quemé. palo. Bueno, ¿cómo cambia el alumno una vez que aprobó la materia, no? Sí, Sí, no. siempre. Siempre. Había que tener buena relación y después decías, bueno, El No, Peque, no, el Peque tiene- se recibió y los empezó a quemar a todos. y un poquito En así, un general, poquito así. buen vínculo con todos y agradezco el mimo que... Gerente general, dueño, CEO, como ustedes lo quieran llamar, el líder supremo de Montemar, Federico Pagano. ¿Cómo andas, crack? ¿Todo Hola, bien? ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Lindo grupo de gente para charlar temas interesantes hoy. No lo tenía, estuvimos en la previa charlando, te vamos a invitar y te quiero comprometer al aire del SEM, que lo están viendo todo lo del SEM. Alto Fierrero, ¿cómo nadie me dijo nada que eras Alto Fierrero? Y no sé, pero sí, desde toda la vida. Siempre fanático de los fierros. Impresionante, el auto con el que vino, un clásico, ya lo van a ver en Bardo Fierro, no voy a tirar más nada, pero bueno, muy feliz de conocer esa faceta del empresariado también. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Fede? ¿Cuál es el tema? Y el tema de hoy tiene que ver con la densidad empresarial de Mendoza, de Argentina en general, de Mendoza en particular. Cómo está el mapa económico en cuanto a los capitales de la inversión, a las posibilidades y a la proyección que hay a partir de los capitales que invierten en nuestra región, en nuestro país, y cómo se desarrolla toda esa estructura económica, qué tan solvente es, qué tan consolidada está, y cómo estamos también en comparación con los países de la región. Porque hay un informe del SEM. Hay un informe del CEN al respecto. Gustavo que trae papeles, trae computadora. ¿Vos lo tenés bajadito? Sí, claro. ¿Querés que arranquemos? ¿Arranquemos? No, tráemelo, Ian, tráemelo, pasó por acá. Contame un supuesto. poco del informe. Bueno, el SEM hace informes que tienen que ver con temas estructurales de la provincia y a nuestro criterio este es un doble clic sobre un tema que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que es el tema de competitividad. Bien. ¿Sí? El SEM tiene una línea de trabajo en competitividad y competitividad es un tema abarcativo de varios aspectos que hacen sistémicos, que hacen a que una provincia, una región, un país tengan capacidad de crear valor sostenible en el tiempo. Y en ese sentido, fíjate vos que el SEM trabaja temas vinculados a educación, bueno, el mismo foro de inversiones que tiene mucho que ver con cómo hacemos para que Mendoza atraiga y genere más actividad económica, que en definitiva redunda en más trabajo para la gente y más bienestar para los mendocinos. Vamos a estar repasando enseguida las imágenes. Ahí el Peque de enseguida te las va a ir pasando Fabri para que las tengamos, las imágenes del informe. Pero en ese sentido, para empezar un poco a hablar, ¿cómo está Mendoza respecto a la región, a Cuyo? Mendoza lidera en Cuyo, pero a nivel nacional está en puesto 10, digamos. Primero, ¿qué es densidad empresarial? Densidad empresarial es un indicador, yo diría, de resultados, ¿sí? Es decir, todo lo que se hace en términos de política pública y de esfuerzo privado tiene que estar
en definitiva lo podés, o uno de los indicadores fuertes es, bueno, ok, todo este esfuerzo redunda en más empresas, en más empleo registrado, más empresas registradas, más empleo registrado para la región, para la provincia. Creo que, y en ese sentido por eso abordamos este tema, creemos que es un indicador que tenemos que seguirlo en el tiempo y ver cómo las distintas políticas, las distintas acciones, tanto el sector público como el sector privado, redundan en que ese indicador crezca. Y para ponerlo en números, hoy por hoy, ¿cómo está Mendoza? Dicho eso, Argentina tiene aproximadamente 13,4 empresas registradas privadas cada 1.000 habitantes. Ese es el indicador, ¿sí? ¿Cuántas? Empresas registradas privadas cada 1.000 habitantes. Bueno, ¿cuántas tiene Argentina? 13,4. ¿Cuántas tiene Mendoza? 12. Entonces ahí hay un margen para crecer, sin dudas. Ahora, te mirás con la región y hay países como Brasil, que están cerca de 20, 22, Chile está cerca de 30. Bien. Entonces, tenemos margen para crecer. Ahora, uno puede preguntarse por qué sucede o por qué estamos tan abajo. Bueno, no hay que olvidar que durante 15 años la economía de Argentina y de Mendoza, que no es una isla dentro de Argentina, ha estado estancada. Es decir, si nosotros miramos cuánto creció Argentina entre el 2011 y el 2024, que es el último dato, digamos, 2025 todavía el dato no está, pero 2024 Argentina no ha crecido. Con una población que creció aproximadamente en 14 años, digamos, un 12%. Quiero algo entender menos. ahí, igual, a ver, Fe, también si me puedes Sí. ayudar, ¿cuál es el huevo o la gallina? Porque se habla mucho del contexto macro Sí. para poder crecer y bla, que obviamente que se está ordenando, esperamos que se esté ordenando cada vez más, en términos de previsibilidad, en términos de un montón de cosas que se necesita para que haya inversiones en Mendoza, ¿no? Que un poco esto también es la idea del foro, si no me equivoco. Pero Claro. digamos, en términos de lo que se necesita o que se puede hacer hoy para poder mejorar esa densidad, ¿hay algún frente? Es decir, che, ¿dónde se puede mejorar y qué se puede hacer o qué se está haciendo para poder lograr esa densidad? No te voy a decir la de Brasil, pero estar en la media de Argentina. Bueno, yo creo que hay dos, no sé, Fede, si me permitís, avanzo un poquito. Pero creo que en el año 2023 ha habido un cambio de dirección que es muy importante. Ese cambio de dirección, desde mi punto de vista, es adecuado, es positivo y se apoya en dos pilares que son necesarios para que el empresario y el sector privado, que tiene que jugar en una cancha bien definida, pueda hacer su parte y pueda crear valor. La inventiva, la innovación, la capacidad de imaginar negocios está en el sector privado, no está en el sector público. Ahora, si el sector público te complica con impuestos, con trabas, recordemos lo que fue Argentina en los últimos años hasta el 2023. Muy difícil importar, muy difícil exportar, muy difícil algo tan simple como armar un flujo de fondos que fuese más o menos razonable. ¿Sí? Sí. Entonces, en Eso ese es- contexto, tenés que ordenar la cancha. Sí. Con la cancha ordenada y con un costo argentino que sea competitivo con la región, creo que ahí el sector privado empieza a tener la pelota de su lado para poder jugar con más grados de libertad. ¿Y vos, Fede, sentís que la pelota hoy está para jugar? A ver, yo voy a ser un poco más crudo que Gustavo, o menos prolijo. En Argentina se hizo todo mal durante mucho tiempo. Se hizo todo al revés del mundo. Se le hizo creer a la población que el Estado provee, el Estado no provee nada, el Estado administra recursos que son de la población son los privados, ¿sí? Y los administró espantosamente mal. Cuando uno ve esa densidad, es decir, cuántas empresas hay cada 1.000 habitantes en la Argentina, tiene que entender que en todo ese proceso el Estado creció enormemente. Crecieron los estados municipales, crecieron los estados provinciales y el Estado nacional. Entonces, todo el terreno que ganó el Estado, en general, ¿a quién se lo sacó? Al sector privado. Entonces, hay cada vez menos empresas por habitante, por ende hay menos producción, porque el Estado no produce, producen los privados. Se dilapidó la fortuna argentina, digamos, todo lo que creíamos que la Argentina es rico y tiene un montón de recursos naturales y un montón de cuestiones. El famoso la vaca da leche. La vaca no da leche, la vaca tiene leche y si alguien se pone, invierte, trabaja, puede generar
que haya una caja de leche de 1 litro. Ojo con esa analogía que me gusta mucho para red. Está se vino clipero hoy, Fede. Sí, sí, sí. O sea, está tirando un clip atrás del otro. El de la vaca me gusta. Tenemos la leche, pero no. Es que las cosas no salen solas. Digamos, tenemos un montón de recursos minerales. Hay que extraer los recursos minerales de la mejor forma posible, que sea competitivo. Ahora, para ser competitivo en cualquier actividad económica tenés que tener estabilidad económica. Digamos, no podemos convivir con inflaciones del 40%. Pensemos que cerramos un año con 30 y pico por ciento de inflación 31%. y seguimos estando en el top 5 del mundo en nivel de inflación. O sea, que hayamos salido de la locura total no significa que estemos en niveles razonables. Por ende, hay mucho camino por delante. Y igual es normal que un gobierno festeje, un gobierno que preveía que se venía una posible hiperinflación. Pero es que una está inflación del fantástico. 30 y pico. O sea, ¿no? el camino que vamos es buenísimo, hay que seguirlo, hay que sostenerlo, no significa que va a ser fácil. Desarmar el nudo gordiano que se armó en la Argentina es muy difícil, porque es un nudo que tiene quien lo armó, quienes lo armaron, no fueron gente que no estaba conscientemente armando esta situación. El nudo del punto de vista de la parte laboral es gravísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy no hay facilidad para contratar empleo. ¿Por qué? Porque tiene riesgos muy altos. O sea, nos cansamos de ver situaciones de pymes que un despido se la lleva puesta, ¿sí? Hoy es tan proempleado la justicia laboral que es un problema. Pero no solamente eso, hay todo un negocio de la justicia respecto de lo laboral. No es solamente lo que dicen las leyes, sino cómo se ejecutan, cómo obran los juzgados, y todo lo que hay alrededor, que todo tiene costos. Después tenés toda la parte financiera, que vendría a ser lo que manejo yo. Para que un país crezca, para una empresa crezca, necesita financiación de largo plazo. O sea, cuando vos bajás las tasas y estirás los plazos para tomar crédito, vos decís, bueno, quiero montar un nuevo estudio. Y no pienso, esto lo tengo que pagar con mi bolsillo y a lo sumo a los próximos 3 meses. No, pienso, yo voy a tomar un crédito a 5 años, en 5 años con una tasa totalmente razonable. El riesgo que tengo yo de que me vaya mal es muchísimo más bajo, porque no le tengo que exigir tanto rendimiento a las inversiones. Hablábamos, mira, ayer teníamos una charla con el equipo de producción justamente de eso. Estábamos como festejando, era un momento medio alegre en el que estamos festejando todo lo que nos va pasando. Nosotros somos una cosita chiquitita, ¿no? Pero es un reflejo. O sea, vos viniste cuando esto era una habitación en casa y pasó a ser ahora una empresa chiquita, pero una empresa. Pero no dan ganas de festejar. O sea, no da la sensación de festejar. Como que se siente lo hostil que es hacer en Argentina. Y esto que vos decís, como qué cositas podríamos cambiar para que se sienta menos hostil. Es decir, yo la verdad que si pongo a todos los empleados en blanco con 9.31, bueno, es imposible crecer. Yo la verdad que si hago el caminito, digamos, que se debería hacer, bueno, no va. Entonces, esos pequeños cambios, digo, ¿cuáles empiezan a ser señales que vos decís, como puedo analizar que estas señales de cambio están buenas y cuáles son por ahí un poco las que ustedes van tanteando también que se vienen? Mira, te voy a dar un ejemplo que me parece a mí sumamente crítico. No sé si va a salir esta forma de reforma laboral, ¿no? Muchas veces las cosas cuando se plantean no se ve el real trasfondo que tiene ciertas decisiones o ciertas normativas. Cuando vos hablas de seguro de desempleo, y si el seguro de desempleo fuera obligatorio, o sea, de que cuando yo contrato algo en forma registrada, sí o sí tengo que pagar el seguro de desempleo. Y no estoy diciendo que me cueste más barato que hoy el empleo como empresario. Estoy diciendo que me saquen de la dinámica de la indemnización y me pongan en dinámica de seguro. ¿Por qué? Cuando yo estoy contratado por una empresa y van transcurriendo los años, yo como está la legislación hoy, ¿qué estoy construyendo? Estoy construyendo un capital, un patrimonio que se llama indemnización. Año a año, mi antigüedad me suma al valor de ese capital que estoy construyendo. Significa que cuando tengo 20 años, tengo técnicamente un patrimonio construido de 20 sueldos a mi disposición si me despiden sin justa causa. ¿Sí? También tengo un 20% más de sueldo que el que acaba de ingresar, solamente por el transcurso del tiempo. O sea, el concepto de la antigüedad en la Argentina, que no existe en el resto del mundo, dice que alguien que tiene 20 años más que el que acaba de empezar es 20% mejor. ¿Sí? Que no tiene ninguna lógica. Sí tiene un problema, hace que a las empresas no les convenga mantener gente por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque suman en riesgo de indemnización y suman en costo.
lo cual es un contrasentido. Se supone que las relaciones laborales de largo plazo deberían ser mutuamente beneficiosas. Si todos los días nos levantamos y yo elijo la empresa en la que trabajo y la empresa me elige, es una relación positiva. Pero esto genera que el empleado empieza a tener esta situación incómoda de decir, che, la verdad que yo no estoy cómodo en esta empresa. Yo me quiero ir porque quiero ver qué otras cosas hay para mí. Pero puta, ya generé un 20%, tengo 20 sueldos detrás mío y me empiezo a quedar, no porque quiera estar, sino que me empiezo a quedar porque los incentivos están al revés. Del lado del empresario pasa exactamente lo mismo. Che, la verdad que no está siendo un buen empleado. Pero yo no tengo para poner 20 sueldos hoy de mi bolsillo. No tengo, no puedo pagar. Entonces, bueno, lo sostengo. Esa relación que genera el tiempo se va deteriorando, hasta que en un momento explota. Y explota de la peor forma, explota llevándose puesta la pyme. Cuando vos aparecés con el seguro de desempleo, cambian totalmente los incentivos. ¿Por qué? Porque yo sé que en el momento que a mí me cansa esta empresa, me voy. Le doy la mano, le digo, váyanse a freír mondongo y me voy. Lo mismo pasa al lado del empresario. O sea, no nos confundamos. La mayor cantidad de las personas que trabajan son buenos empleados y los empresarios están contentos de que trabajen en ese lugar. Pero en ningún momento, con el seguro de desempleo, las dos cosas se alinean. Yo quiero que la persona esté, la persona quiere estar y todos los días nos volvemos a elegir. No hay ninguna traba de salida o de entrada para que no nos sigamos eligiendo. Esto es lo que funciona en el resto del mundo. De vuelta, no estamos inventando la rueda. Las cosas así funcionan, pero porque en la lógica funcionan. ¿Sí? Muy bueno eso igual. O sea, lo que acabas de definir es... Yo te vuelvo a elegir. Es clave y está clarísimo. Está mucho mejor. Te voy a decir una cosa. Desde que te conocí en el 2019 de las entrevistas, ha venido... Sí, o sea, en 5 entrevistas más es mi ley, boludo. O sea, empieza a tirar factos para todos lados. Pero es que realmente ahí hay una clave de esto que nosotros lo traigo a algo más... lo tengo al peque, que es los jóvenes de verdad. Me tengo a mí, que soy como los jóvenes o la empresa joven. Y en cuanto a esta hostilidad, ahí radica una cosa. Che, yo los necesito. Hoy en Mendoza hay 30 pibes que tendría que poder meter, aparte de los chicos, para poder crecer. Pero entre que eso, la tengo que hacer con la mía y me puedo fundir mañana, cuando en un lugar lógico sería... consigo un financiamiento para hacerlo a 5 años y bla. Y lo otro es el riesgo, que decís, che, estoy a un juicio de fundirnos todos. Sí, también nuestra edad de decirte, che, me quiero ir del país. Y encima porque me quiero tiene... ir. O sea, porque la gran mayoría de mis amigos, si yo te digo de 5, están afuera del país, están en España, laburando por un trabajo que le da más o menos algo fijo y ya no volvieron. Ahora, fíjate que... Y encima tiene un papá abogado laboral, o sea. Y para que lo vea, el tema de Gustavo, ¿no? Cuando vos hablas de la competitividad argentina, de la densidad de empresas, del tamaño del Estado, está todo íntimamente relacionado. Si el Estado crece, lógicamente el que lo financia es el sector privado, y necesariamente necesita sacarle más recursos al sector privado. Por supuesto que es tremendamente hábil para hacerlo. Lo hace a través de métodos compulsivos de recaudación, como pueden ser el CIRCREV, el impuesto al débito y crédito, los impuestos autorretenidos. Hay un montón de impuestos que son de recaudación muy sencilla porque son compulsivos. Entonces, todo eso que crece el Estado y que empieza a cargar impuestos y después no le alcanza con los impuestos, entonces inventa... ¿Qué dice? Y mira, la mejor forma es que yo le dé a la maquinita, le doy la maquinita, imprimo billetes, con eso cubro mi gasto, por supuesto. Cada vez que el Estado emite un billete nuevo, nosotros de los que teníamos en el bolsillo valen un poquito menos. ¿Sí? O sea que, de vuelta, se financia con nuestro salario. Porque mi salario cada vez vale menos, porque el Estado, señor Estado, se le ocurrió ponerse a imprimir y gastar en eso. Después se le ocurre grabar cosas insólitas, como puede ser, creo que se lo cuenta Gustavo, grabar los créditos. O sea, vos sacás un préstamo, no para guardar la plata en el banco y sentirte más rico. Vos sacás un préstamo porque supone que vas a comprar algo. Eso que vas a comprar va a tener IVA, ingresos brutos, ganancias, sellos, etcétera, etcétera, etcétera. En el pasado, el crédito, cuando vos tomas un préstamo, no pagabas IVA, no pagabas ingresos brutos, no pagabas sellos, porque se supone que esos fondos que vos estás tomando te das vuelta y los vas a verter en la economía y vas a pagar todos esos impuestos. El señor Estado durante este último tiempo lo que hizo fue grabar con IVA los intereses, grabar ingresos brutos, ponerle sellos. Ergo, cuando vos sacás un crédito, pagás todos los impuestos y los volvés a pagar cuando compras el bien. Entonces, lo que ha hecho el Estado es demencial. Voracidad fiscal. Ir a desarmar eso cuesta muchísimo porque esos recursos, obviamente que lo está usando el Estado. Lo que está haciendo el gobierno nacional es buenísimo. Es imprescindible que haga lo mismo en las provincias. Pero no hay forma de bajar el gasto si no achicás el Estado. O sea, y la pregunta es,
de vuelta, de las tantas preguntas que hay que hacerse. En el año 2005, nosotros nos sentíamos que estábamos absolutamente desamparados desde el punto de vista de lo que nos brindaba el Estado nacional, provincial y municipal. O sea, no existían esos estados, porque eran prácticamente la mitad del tamaño que tienen hoy. Ujú. Entonces, la duda es, ahí todos vivíamos, teníamos calle, cuneta, plazas, servicio de asistencia, había escuelas, había seguridad, quizás más que la que hay hoy, pero el Estado era la mitad del tamaño. Entonces, necesariamente el Estado se tiene que achicar. Todo lo que se achique el Estado libera recursos para el sector privado. Y como corolario de esto, que también me parece importante decirlo, es, dentro del tema de la competitividad, siempre se abre el tipo de cambio real. El tipo de cambio real argentino está atrasado, el tipo de cambio real que es una huevada infernal. Porque el tipo de cambio real son la suma de todas las cosas que me hacen más o menos competitivo. Si vos me bajás la tasa de interés a la mitad, mejoró dramáticamente el tipo de cambio real. Si vos me bajás el costo laboral a la mitad, mejoró dramáticamente el tipo de cambio real. Entonces, ¿pero qué pasa? Todas esas mejoras son de fondo. O sea, cuando vos bajaste el costo laboral, bajaste el costo financiero, bajaste el costo impositivo, toda esa mejora de tipo de cambio real es permanente. No es un mero ajuste, porque se me ocurrió a mí decir que el valor del tipo de cambio es tal que eso no tiene ningún sustento. Esas son las famosas y sistemáticas devaluación argentina. Claro. Lo que pasa es que también todos los actores económicos, incluidos nosotros, estamos muy acostumbrados a funcionar, no digamos ni bien o mal, bajo este contexto de inflación, de tasas altas, de devaluaciones sistemáticas. Y en todo ese proceso hay muchos que han ganado plata. Eso te quería preguntar. Sí. A ver, Pero ojo, la pregunta una cosa vinculada es a eso- ganar plata y otra cosa es crecer en valor. Las empresas va. argentinas valen mucho menos hoy de lo que valían antes. O sea que esa ilusión monetaria, ¿sí?, no se ve en el valor que tienen las compañías argentinas, que está por el piso. Por eso yo les quería preguntar, está buenísimo el dato que acaba de tirar y lo que acaba de decir. En ese sentido, venimos y hablamos siempre. Las empresas argentinas pasaron de la cultura del stock para ganar guita con el stock a tener que salir a competir realmente por márgenes más chicos. ¿Cuánto sienten hoy que desde el consejo, por ahí, y charlan ustedes, que el empresariado se ajustó a esa normativa, a esas reglas que tanto pidió? Yo creo que está costando muchísimo. Creo que hay actividades que estaban basadas en ese tipo de funcionamiento de la economía y probablemente no van a poder subsistir. Lo que pasa es que hay muchísimos negocios que de golpe aparecen como negocios. Los negocios de mediano y largo plazo, los negocios que requieren de mucha inversión de capital, que son en definitiva los que hacen crecer la economía de los países, esos son los que aparecen ahora o van a aparecer en la medida que nos mostremos con un país estable y con un futuro de estabilidad y previsibilidad. Ujú. Digo, la Argentina que teníamos antes era una Argentina donde vos tenías que invertir plata y tratar de que en un año tengas el retorno de la inversión. No existe en el mundo. O sea, ¿te imaginas los márgenes que tenés que tener para montar un negocio y que el rendimiento no solamente cubra la inversión de capital con el costo de ese capital, sino todo el gasto operativo y que esté hecho a fin de año? Ahora, una cosita que quería marcarte, Federico, a propósito, vos hablabas al principio del nudo, ¿no? De este país es un nudo de impuestos, un nudo que frena. Y eso también se repercute en una economía que está cerrada, una economía que no está abierta. Todo un proceso para la apertura de la economía es un proceso largo que implica un sostenimiento de políticas, implica un sostenimiento de decisiones. ¿Cómo está el sector privado preparado para esa apertura económica ante la ola de importaciones que hay y que tanta queja de los mismos empresarios locales para que les está transmitiendo que tal nivel de importaciones lleva a niveles de pérdida y ponen en riesgo el sostenimiento de determinadas empresas? Yo, y que me corrija mi profesor Gustavo Rivarola, yo no conozco país que haya salido de los procesos como el que ha tenido Argentina y no haya tenido una serie bastante larga de años donde la balanza comercial fue deficitaria. Porque lo que a vos te va a cambiar, primero es, vos no podés producir localmente algo que se produce en el resto del mundo de forma mucho más eficiente. O sea que tenés alternativas. O traes la maquinaria de afuera para poder hacerlo con ese nivel de eficiencia, ajustar las leyes laborales para que puedas hacerlo a esa eficiencia y acomodar los costos logísticos para poder exportarlo con eficiencia, o ese negocio no es viable. Es así, es tan así
que hay un montón de actividades que se han trasladado al sudeste asiático, porque el sudeste asiático es muchísimo más eficiente en manufacturas que el resto del mundo. Ahora, ¿significa que el resto del mundo no hace nada? No, el resto del mundo diseña, inventa, genera valor agregado en la creatividad. Argentina es uno de los países donde mayor conocimiento hay respecto a la explotación agropecuaria. La calidad y la eficiencia de la explotación agropecuaria, en el caso del complejo sojero, es muchísimo más elaborada que la que tiene Estados Unidos. Recién ahora en Estados Unidos están empezando a aplicar esto de la siembra, no me acuerdo el nombre, pero estoy diciendo, Argentina está exportando conocimiento a Estados Unidos, que es el segundo productor o primer productor a nivel internacional de soja, con lo cual hay muchísimas cosas que podemos hacer. El otro tema... Bueno, es como un darwinismo entonces, es que hay empresas obviamente que van a perdurar, que se van a perfeccionar, que van a optimizarse, y hay otras que van a quedar en el camino en este proceso que estamos transitando. Pero es que esto es lógico y pasa... A ver, ustedes habrán visto noticias a lo largo del año de empresas tradicionales norteamericanas importantísimas que se declararon en quiebra o en bancarrota. O sea, empresas, decís, Macy's, y como esa, un montón de cadenas también de comida rápida. Es natural que haya empresas que no logran resistir la economía, la competencia, los cambios de consumo. Nosotros en Mendoza estamos viviendo un problema gravísimo en la industria la industria de la vitivinicultura, porque hay un cambio a nivel mundial de consumo. Entonces, la solución a la Argentina, ¿cuál sería? Como se cayó el consumo internacional, el Estado tiene que subsidiar estas actividades por el empleo que dan. Eso, está bien, te cae 2% de un año, te cae 2%. En un momento, los mendocinos tenemos que estar sosteniendo una actividad que es inviable. Es como si los japoneses se hubiera ocurrido que a Kodak había que sostenerla funcionando haciendo rollos de fotos. O sea, y entonces todos los japoneses subsidian para que Kodak siga... No que Kodak se reinvente, que Kodak siga vendiendo rollos de fotos. Entonces, o que la economía norteamericana sostenga Blockbuster alquilando VHS o DVDs. Qué lástima que se fue el Blockbuster. Bueno, Ya lo extraño. Bueno, dale, Blockbuster. estamos hablando de todas cosas serias y aparece el... Y bueno, Pero pará, hay que... pero ojo, muchas veces toman decisiones por la nostalgia. La nostalgia muchas veces hace que quienes tienen capacidad de decisión tomen decisiones en función de eso. Muchas veces atrasa la nostalgia. Por supuesto. Mirá, BlackBerry también fue un caso igual. También no quisieran hacer un celular. Nokia era la empresa emblema, ¿cómo se llama? Estoy confundido. Sueca. Sí, verdad. ¿Y qué pasó con Nokia? Entonces, no nos puede asustar que a empresas que hacían las cosas que ya no están a nivel internacional les vaya mal, porque seguro que van a aparecer empresas que van a hacer cosas nuevas, innovadoras, ¿fruto de qué? De que vengan capitales de afuera, o los propios capitales argentinos, que se inviertan en I+D, en capital, y salir del negocio que sea un negocio meramente financiero, o como dijiste, un negocio de stocks, que en definitiva no es un negocio. No es un negocio, porque toda esa ganancia es una ganancia contable, es una ganancia que termina siendo irreal. La creación de valor agregado se da cuando vos generas un círculo virtuoso donde invierto en tecnología, invento cosas nuevas, ya sea para producir más barato, producir mejor, producir más rápido, y eso empieza a generar empresas más fuertes. ¿Que lo que vamos a estar haciendo acá lo va a estar haciendo el resto del mundo? Sí, señores. Y tenemos que hacerlo mejor que ellos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema que arrancamos de atrás, con todavía una caterva de normas y regulaciones que está lejísimo de ser la que necesitamos para tener esa competitividad. Evidentemente hay que financiar este puente, ¿sí? Y por eso necesitamos llegar a los mercados internacionales de crédito. Ahora, o sea, es clave. La pregunta en todo esto, en el contexto de lo que hablamos, ¿no? O sea, se viene un foro, cada año está el foro, cada año la perspectiva de los inversores es diferente o no. Ustedes empiezan a tantear que hay... A ver, en la visión del inversor, digo, esto es especulación, pero digo, ¿empieza a tantear que hay un escenario macro que es más favorable? Por supuesto, por supuesto. Y parte de eso, el gobierno nacional creo que ha puesto la vara o digamos, ha puesto la señal donde debe ser. Creo también que las provincias, hablo en general las provincias y los municipios, ahí creo que sí podemos poner o deberíamos poner más foco inclusive en algún estudio del SEM próximo, tienen que tomar la misma, digamos, la misma senda, ¿sí?
Porque ahora siento que el foro antes era una cosa y el foro ahora es otra. Es decir, che, hay contexto. Hay un contexto macro que te dice, che, este año posiblemente El se foro hable de en la ley algún laboral. O sea, se vienen conversaciones que el ámbito empresarial venía pidiendo hace mucho. De verdad que sí. Yo creo que el escenario- Ahora es, bueno, ¿cómo convencemos un poco a los inversores de que inviertan en Mendoza? Y en ese sentido hay algunos casos de éxito, ¿o no? Sí, y hay condiciones. Yo creo que Mendoza se caracteriza en el país por una institucionalidad que es valorada interna y, digamos, desde adentro y desde afuera. Y, y Mendoza tiene muchísimas oportunidades. Es decir, los recursos que tiene Mendoza, digamos, la calidad de sus empresas, la calidad de sus profesionales. Yo creo que un aspecto que quizás sobrevuela la conversación y que vuelve al punto inicial, que es el punto de la competitividad, es cómo convertir una ventaja comparativa en una ventaja competitiva. ¿Sí? Es decir, Mendoza tiene ventajas comparativas en un montón de aspectos. Tiene recursos naturales, tiene recursos digamos que desde los cuales podés generar valor. Pero ¿cómo los convertís en una ventaja competitiva que te posicione en mercados locales y en el mundo en forma sostenible? Y ahí creo que la visión nuevamente es sistémica y volvemos a los pilares de cuáles son las condiciones para que la provincia de Mendoza, los habitantes de Mendoza, los ciudadanos, los empresarios de Mendoza puedan crear valor. ¿Sí? Yo creo que parte de eso se está haciendo, queda camino, como decía Fede, Sí, queda queda camino por hacer. Esto recién arranca. Recién arranca, no perdamos en ¿cuántos- perspectiva que son muchísimos, son décadas. ¿Cuántos años Alguno tiene te va a decir, tu empresa? ¿Tu empresa cuántos años tiene? 68. ¿Cuánto? 68. Listo, amigo. O sea, el juego es largo. El tema, Nico, es que siempre se dice queda camino por hacerse, o está todo por hacerse, y también lo han dicho en este espacio, pero porque las mismas regulaciones a veces no te permiten hacer las cosas y te traban. ¿Cuánto? Sí, bueno, obvio. Siempre hay trabas y en el camino de emprender, de hacer, de construir, siempre hay un montón de trabas. Hoy hay un poco de viento. Yo estoy pensando, ya estoy muy en modo foro, ¿eh? O sea, estoy en modo foro de marzo y pienso en, che, un poco también Mendoza tiene que, el empresariado en general tiene que dejar de llorar con la macro. En algún punto tiene que decir, che, ya está, porque si no, eso también hace que sea difícil captar inversiones de afuera. Si el mismo empresario está llorando con la macro y el inversor dice, y no sé, porque la previsibilidad. Yo creo que hoy te puede gustar o no gustar la figura de Milei, esto indiferentemente de si Milei es bueno o malo, quiero sacar esto de la discusión. Ahora, que Milei logró poner la visión un poco pro empresa de la Argentina para afuera, eso es una realidad. O sea, no sé, tenés desde Donald Trump o Elon Musk hablando de aguante Milei, qué sé yo, y eso en el entorno un poco se siente, no sé, me parece a mí. El camino que ha tomado el gobierno nacional, el camino correcto, es el camino probado a nivel internacional. O sea, de vuelta, no estamos inventando nada. Lo dramático es que se logre aplicar en la Argentina. O sea, no es que las ideas de Milei son totalmente disruptivas a nivel internacional. Lo disruptivo es que se pueden hacer en Argentina donde se asumía que era absolutamente imposible. Por supuesto que falta mucho camino por recorrer, que necesitamos que el gobierno tenga el apoyo para poder hacer los cambios con mayor velocidad. O sea, mientras antes se hagan los cambios que faltan, antes vamos a tener los resultados. Porque hasta este momento, todo lo que ha hecho el gobierno es hacer las cosas que pudo hacer dentro del poder que tenía y las herramientas que tenía. En la medida que la nueva composición del Congreso permita avanzar con la reforma tributaria, avanzar con la reforma laboral, en algún punto también hay que avanzar con cosas relacionadas con la justicia. O sea, también la justicia tiene que ayornarse y acomodarse a lo que viene. Piensen que dentro de los organismos, que puede ser aduanas, puede ser Banco Central, puede ser Arca y demás, hay una gran cantidad de personas trabajando que durante muchos años el direccionamiento que tenían era uno que no es el que tenemos ahora. Entonces, es difícil cambiar desde adentro esas estructuras, estas normas y cantidad de regulaciones que hay, con gente que hace muchos años está
escribiendo normativa en un sentido y ahora le estás pidiendo que cambie diametralmente ese discurso. Estas son cosas que llevan tiempo, ¿sí? Entonces, yo creo que el empresariado puede protestar, quejarse, hacer, digamos. Lo que está claro es que cuando las condiciones están, no hay empresario que se quede quieto. Ni los locales, ni los extranjeros. El valor de los activos argentinos está bajo. Entonces, en la medida que el gobierno logre cerrar leyes que vayan en este sentido, y que eso marca que este horizonte es más permanente, es probable que se tomen decisiones que ya seguramente se están analizando, decir, bueno, vamos a comprar empresas argentinas, nos vamos a ir a Argentina, nos vamos a establecer. Bueno, acá en Mendoza hay varios casos. Algunos que no puedo anunciar todavía porque ellos mismos no lo anuncian, pero empresas grandes, inclusive muchas que están dentro del SEM, que forman parte del Consejo Empresario Mendocino, que ya vinieron multinacionales que hacía décadas que estaban dando vueltas por la empresa y que dijeron, bueno, ahora hay viento de cola. O sea, ahí hay... Para eso, ¿cuánto Funca? ¿Cuánto sirve para captar inversiones de afuera? Los casos de éxito, digamos, se ponen esos casos de decir, che, a tal empresa vino tal multinacional, la compró y funcionó. ¿Se pone sobre la mesa en el foro o no? Yo creo que Te sí. reí, me sacás media sonrisa, porque tengo esa duda. ¿Se dicen esas cosas? ¿Se cuentan o no? El foro tiene una estructura digamos, que implica y comprende lo que se llaman reuniones 1 a 1. En esas reuniones 1 a 1 los casos de éxito aparecen. Volviendo a lo anterior, yo creo que el desafío de Mendoza es animarse a pensar, y creo que lo está haciendo. Fíjate que con la minería, Mendoza tiene un recurso geológico que si lo trabajás bien, y el desafío es trabajarlo bien, puede generar mucha prosperidad, ¿sí? Y desde hace un tiempo para esta parte, desde hace 2-3 años para esta parte, el gobierno actual decidió trabajar el tema de minería, trabajarlo de una manera estratégica, apuntando y fortaleciendo, digamos, o enfatizando la necesidad de hacer una minería moderna, sostenible, que cuide el agua. Te van a putear de vuelta. Te Bueno, está buscando la puteada, Gustavo. Pará. Otro reel. El innombrable. Digo, Mendoza no va a crecer haciendo lo mismo que hacía 50 años antes. Vino. No, para Mendoza mí no hacía vino. es vino y. Claro. Tenés que diversificar. Vamos a aclarar cosas, diversificar mitos de Mendoza. Uh. Mendoza es una empresa petrolera. Claro. ¿Sí? Mendoza fue una provincia muy rica porque era petrolera. ¿Sí? Por algo, la segunda destilería más grande de la Argentina está en Mendoza. No es casualidad porque les gustaba la montaña y tomar vino. ¿Sí? Ujú. Entonces, la industria principal por eso también había tanta industria metalmecánica en Mendoza. ¿Y por qué Sí. por qué no nos enseñan Pero eso en la escuela? Acaba de salir del secundario. Pero por eso, pero la Hace secundaria. 3 días estás en Pero el pará, secundario. pero en el secundario o en la primaria nos dicen, chicos, vamos a hablar de las empresas mendocinas. Vino, bodegas. Los llevo a vinos o nos llevaban a bodegas en el secundario porque era lo único que había en Mendoza. Nunca nos explicaron petróleo en Mendoza. Mendoza tiene condiciones para hacer los mejores vinos del mundo, ¿sí? Y Sí. tiene empresas y bodegueros con el conocimiento y que hicieron inversiones para hacer eso, ¿sí? Es una industria que funciona muy bien, que a su vez ha logrado también hacer un cambio que no solamente ser una industria, por decir, manufacturera, sino que también ha avanzado en toda la parte del turismo, le ha agregado un montón de cuestiones relacionadas con ese encanto que le da el vino, el encanto que la montaña. Es muy lindo para Mendoza, y está muy bien que así lo haga, que se muestre al mundo como un destino hermoso para vivir, un destino lindísimo para venir a visitar, y las bodegas en eso han tenido muchísimo que ver. Con lo cual hay que sacarse el sombrero y agradecer todo lo que ha hecho la industria vitivinícola mendocina en ese sentido. Ahora, no es la industria vitivinícola la que mayor producción le generó a la provincia o le genera a la provincia. Pero ¿por qué no se enseña eso en la ¿Cuánta escuela? responsabilidad en ese sentido? O sea, está claro que el Estado a veces puede ayudar o puede generar las condiciones para que determinados sectores se prosperen, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad hay entre el Estado, entre lo público y lo privado para que el suelo de Mendoza haya quedado de algún modo ignorado en este sentido? Porque estamos hablando que la gran riqueza de Mendoza está en el suelo. ¿Qué ha pasado para que en este tiempo no se haya explotado toda esa Yo creo riqueza? que nosotros
O sea, nosotros los mendocinos somos vecinos de Chile, tenemos la misma cordillera, tenemos los mismos minerales de los dos lados de la cordillera. Chile vive esencialmente del cobre. Tiene explotaciones mineras gigantescas de nivel tope mundial. Sí, acá nomás. Y a su vez es uno de los principales productores de vino. Y es uno de Medianera, los principales productores de frutas y verduras. Exporta a todo el mundo. Exporta mucho más que lo que exportamos nosotros. Entonces, es una absoluta mentira decir que es incompatible la actividad vitivinícola de Mendoza con la minería, pues nuestro vecino país, al cual muchos los mendocinos vamos de veraneo, lo vemos cuando cruzamos la cordillera. Entonces, es llamativo cómo se logró imponer en Mendoza una versión totalmente tergiversada de la realidad, donde nuestros vecinos hacen las dos cosas con tremendo éxito. Decir que la industria vitivinícola no contamina es una mentira. Cualquier industria que hagas mal hecha, contamina. Si yo fertilizo las tierras y riego a manto, o desinfecto y riego a manto, mando para las napas subterráneas todo el veneno. Claro. O sea, las cosas se pueden hacer mal en cualquier aspecto. Si yo en mi casa, cuando después de cocinar papas fritas, tiro el aceite por el resumidero, estoy contaminando el agua. Entonces, un taller mecánico que tire el aceite que saque los autos, lo tire a la red de agua potable, a la cloaca, está contaminando el agua, está contaminando las napas. Entonces, es una cuestión gravísima lo que pasó en Mendoza. Obviamente que hubo un momento, cuando se sacó la 7722, donde la política, vaya a saber por qué beneficio tenía en ese momento de hacer lo que hizo, nos condenó a este proceso de muchos años. Fue en el 2007. 2007. 2007. Del 2007 hasta acá estamos discutiendo si hay que hacer o no minería. Mientras tanto, yo creo que en algún momento, cuando nosotros empecemos a excavar, nos vamos a dar cuenta que ya de Chile ya está de nuestro lado hace rato, que se llevó los recursos Hay nuestros. teorías conspirativas. Pero Fabri, escúchame, es una barbaridad. Hay teorías conspirativas al respecto, ¿eh? Hay Y teorías después conspirativas tenés al respecto. los negocios requieren de oportunidad. O sea, por ahí el cobre dentro de 50 años ya no tiene valor porque se avanzó con el grafeno y nos perdimos la oportunidad. Yo, a ver, esto vamos a seguir hablando de esto. Hay que ver cómo captar las inversiones o los inversores que están mirando con amor a Mendoza. Hay una oportunidad atrás de todo esto, claramente. Mendoza tiene esto hermoso de que trabaja bastante el sector privado con el público, muy diferente a muchos lugares de la República Argentina. Eso es un poco lo que muestra el foro. También, digo, porque esa cualidad no hay que sacarla... Bueno, o sea, eso hace a la institucionalidad que te comentaba recién. eso es Nos distingue. algo que define a Mendoza y que Mendoza hace un esfuerzo grande por tanto el privado como el público, porque al privado no le agrada, no le divierte tanto el ritmo del público y se adecúa a las reuniones, etc. Y el público a sentirse empujado por el privado. Pero eso sucede. El foro es una de esas señales. Ahí yo les quiero preguntar a ustedes, cuando viene el empresariado de afuera, ¿habla de eso? Tipo, te hace una pregunta, te dice, che, pero es posta que esto, o ¿le resulta ajeno, le resulta raro que el público esté metido, tan involucrado junto a los empresarios? Yo creo que gran parte del éxito del foro es la muy buena comunión que hemos hecho entre el Consejo Empresario y el Gobierno de la provincia a lo largo de los años. O sea, el foro ya tiene, ¿cuántas ediciones? 7. 7 ediciones. Y justamente es un trabajo conjunto. El Consejo Empresario nació con el objetivo de acompañar a los estados provinciales, fueran del partido político que fuere, para trabajar por el beneficio de la provincia. O sea, no es un tema de interés sectorial particular de ninguna empresa del SEM, sino cómo hacer para trabajar sobre políticas públicas de largo plazo en beneficio de la provincia. Es por esto que también nos pusimos realmente al frente y en conjunto con el gobierno en todo el plan Pirares, trabajando en volver a poder hacer minería en Mendoza con los mayores estándares internacionales, porque esto no se discute. Y de vuelta, es muy difícil que una empresa de las que necesitamos nosotros que explote este tipo de yacimientos no venga con esos estándares altísimos, porque son todas empresas que cotizan en bolsa y cualquier problema que tengan en alguno de los sectores donde estén haciendo extracción repercute directamente en el valor de sus acciones. Ahora, ¿por qué tardó tanto en darse esta discusión así tan abierta? ¿Por qué el predicamento ambientalista, por decirlo de algún modo, tuvo tanto sostén y estuvo tan, digamos, como cohesionado y legitimado y ahora se está hablando de manera más abierta contra ese discurso?
Creo que tenés, primero, hay discursos que son difíciles rechazar del punto de vista de lo social, ¿sí? O sea, si vos ves un video que le están pegando a un perrito, todos nos ponemos mal y vamos a tratar de ir a cuidar al perrito. Si el perrito, si nos mostraron que antes el perrito mordió a un niñito en la garganta y lo mató, cambia el discurso, ¿sí? Entonces, siempre depende de qué parte de la historia te están mostrando y cómo te la quieren mostrar para que la gente reaccione de una u otra forma. Si a vos te dicen que alguien quiere hacer algo que implica que Mendoza no tenga más agua, bajo ese discurso decís, no, como si vivimos en un desierto, el agua para nosotros es fundamental, más allá que somos de los que más gastamos agua de toda la Argentina, o sea que no la cuidamos, los propios mendocinos no cuidan mucho el agua y nos rasgamos las vestiduras por este tema. Y después la desinformación. La desinformación es tremenda, porque cuando vos te empiezan a vender un discurso, que se ha hecho mucho en Argentina, o sea, a ver, a los argentinos se los convenció de un camino que tratamos de llevar adelante durante muchos años y claramente fue peor, 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 peor. Y el discurso era muy bueno, evidentemente, y la forma de convencer muy buena para que los argentinos lo sostuvieran en el tiempo, ¿sí? Lo mismo pasa Para con mí lo van a creo, Gustavo, si me en este video lo van a putear más a Fede que vos. Zafate, No, pero si me permiten, yo creo que lo que ha cambiado es el abordaje del tema desde el punto de vista estratégico. Plan Pilares justamente es una iniciativa, recién hablaban de esto, de que se mezcla el público, digamos, se genera una articulación entre público y privado. Plan Pilares es un plan estratégico de desarrollo productivo y social de Mendoza. Es un plan estratégico de desarrollo que va a la gente. No estamos pensando en una minería que extrae el recurso y se lo lleva. Estamos pensando en cómo hacer una minería que sea sostenible, que genere empleo local, que genere conocimiento local que podamos exportar, que genere, digamos, conocimientos que puedan ser traducidos en bienes y servicios que después podamos llevar al mundo. Mendoza ha hecho en su historia muchas cosas. Somos la cuna de la libertad de América. Si nos hemos puesto desafíos muy grandes y los hemos sacado adelante, ¿cómo no vamos a hacer minería de la buena del siglo XXI y vamos a ser capaces, así como hemos sido capaces en la vitivinicultura, ser una de las 8 capitales del mundo en vino? ¿Cómo no vamos a poder ser una de las 8 regiones mineras sostenibles del mundo? Digo, por hacer la analogía con las 8 regiones vinícolas. Entonces, bueno, en ese creo sentido, que ahí lo que ha cambiado... en ese sentido hay desafíos, para ser un poco Por críticos. supuesto. Hay desafíos. Es decir, también Mendoza supo ser una provincia rica y pasó a ser una provincia de la media para abajo. O sea, Mendoza desde el sector público hablo, ¿no? O sea, Mendoza del sector público viene laburando fuerte y viene haciendo cambios, pero también hay que hacer una autocrítica, porque si no, nos quedamos con San Martín y la épica de San Martín, que está bien, pero Mendoza ha tenido sus momentos en los cuales supo dejar de ser Mendoza. Nico, la autocrítica es darse cuenta. Yo creo que hay un darse cuenta que Mendoza no es sostenible así como vamos. Eso con ya un 40% de pobreza. Eso ya lo hemos hablado, pero también, Entonces, también entiendo o sea, para poner un poco como en abogado del diablo, pero también entiendo la gente que dice, pero pará, porque a eso ¿quién los va a controlar? Bueno, nosotros siempre hablamos de esto, de los distintos organismos de control y bla, pero en el imaginario de la gente es el mismo solamente el sector público, lo cual no es verdad. Eso lo hablamos pero entiendo su preocupación, decir, el mismo sector público que hizo el elefante blanco allá arriba de Paco Pérez, bueno, hoy pasaron cosas en Mendoza, si no quedamos como que Mendoza es solamente San Martín y el cruce de los Andes. No, hoy los modelos de gestión y de control, de gestión de riesgos y de control, no se reducen a el control estatal. Tenés controles participativos, que son instancias que se promueven. Claro. Vos como ciudadano, yo creo que es muy importante el rol de las universidades. Tenemos 9 universidades en Mendoza que tienen profesionales y científicos de excelencia y de alta calidad profesional. Entonces, el desafío es cómo articulás el Estado con la comunidad, con las empresas y con la universidad para que controlar, por ejemplo, el agua. Yo creo que se puede hacer. El desafío es hacerlo bien. Tenemos algunas dinámicas para hacer. Tenemos los mitos del Peque, pero aparte quiero, a ver si me podés por lo menos pasar las placas rápidas del informe de competitividad y densidad empresarial del 2025. Pasame, Fabri, ahí. Factores que impactan. Esto es parte del informe. El informe del CEM es... Estos son placas que salen en redes. Diría Alberto Fernández, estas son filminas. Estas son filminas. Estas son las filminas
Buena. Alberto Baena. El estudio es bastante más complejo. Claro, son resúmenes. Lo pueden encontrar. Imágenes resumen. Pero esto es parte de un laburo que le quiero mostrar un poco a la gente. Densidad empresarial. Déjame ese, el anterior. Empresas privadas registradas cada 1000 habitantes en el 2023. O sea, es un informe. Estos números que nosotros tiramos y que salen en la radio y que salen en la tele, en Mendoza, forma parte de un estudio que es muy minucioso, de mucho laburo y pagado por los mismos empresarios de Mendoza. O sea, esto es lo que yo quiero, que para mí es... porque si no queda como que el SEM es un nombre nada más. O sea, la gente a veces no sabe. Yo creo que es parte del desafío que tienen ustedes y que por eso a nosotros también nos copa hacerlo, es pasarle a la sociedad de dónde salen estos informes para mejorar. Esto lo hacen los empresarios que se juntan, que dejan de laburar en sus empresas. Lo hacen los equipos técnicos. Varias horas. Sí, pero digo, bancados Hay por el empresariado. Digamos así, hay más de 30 empresas mendocinas que conforman empresas, no son las empresas, son las personas, pero los respaldan más de 30 empresas muy tradicionales e importantes de la compañía, también hay nuevas, que todos los meses se reúnen en una reunión de comité, se analiza lo que se ha hecho durante el mes, los planes que tenemos hacia adelante. Por supuesto que todos aportamos fondos. Hay también empresas que no son miembros, pero sí son sponsors de distintos, ya sea el foro empresario, el Premio de los Jóvenes Mendocinos Destacados, el programa de formación de líderes con la Dirección General de Escuelas de la Provincia, que también aportan fondos para que justamente podamos hacer todo esto que están viendo. Todos estos informes están disponibles para ser descargados de la página del Consejo Empresario Mendocino. Está bueno eso, ¿eh? O sea, estos informes vos los podés ver, los podés revisar, los podés chequear y que a veces falta en Mendoza y nosotros, imagínate más que hacemos clips todavía, mucho más nos falta, pero que es sentarse a analizar esos datos y ver qué se hace con esos datos. A eso iba. ¿Qué conclusión central les deja todos estos números? ¿Dónde está parado hoy Mendoza? ¿Qué lectura hacen después de este informe? Mira, este informe lo que muestra es un poco lo mismo que muestran otros informes, que la provincia que supo estar entre las 4 primeras de la Argentina, lamentablemente esa posición la hemos perdido hace tiempo. Que la única forma de cambiar eso es desde el sector privado y generando las condiciones para que el sector privado pueda crecer. Que la destrucción del empleo en la Argentina no fue ajeno a eso en Mendoza. Podemos ver en años que han sido buenos, porque hace muchos años que el SEM está haciendo esto y están todos los informes subidos a la página web, que cuando la Argentina crece, a Mendoza generalmente le va mejor que a la Argentina, o sea, tenemos mayor reacción que el resto del país. Pero siempre, si analizamos todos los informes que hemos hecho de distinta materia, porque el SEM hace informes, una función que tenemos es controlar la ejecución presupuestaria de la provincia. Todos los años hace informes de lo que decía el presupuesto de la provincia y cómo fue la ejecución, del manejo de las cuentas públicas. Hemos hecho análisis del manejo de las cuentas públicas municipales, que en definitiva es estar velando por el recurso de los propios mendocinos. O sea, ¿qué hace el Estado, qué hacen los distintos organismos con los fondos de los mendocinos? Hacemos un informe de exportaciones para ver cómo están las exportaciones en la provincia. Ahí se ve claramente cómo le está yendo a la industria del vino, pero también cómo le está yendo a otras industrias que eran exportadoras en Argentina, en Mendoza, que también han caído a lo largo de los años. Tenemos el informe de empleo para ver de vuelta cómo está el empleo formal y registrado y el empleo informal en la provincia. En todos esos informes, Mendoza fue perdiendo puestos dentro de la nación, ¿sí? Puede haber tenido que ver que como está esta visión de que Mendoza es provincia rica, que el Estado Nacional nos haya aportado menos fondos. Tiene mucho que ver también cómo cuando se hizo la coparticipación, la cantidad coparticipable para Mendoza era de esa Mendoza petrolera, minera, que tenía otra capacidad de recursos. Claro. Y hoy, al haber perdido generación de recursos, no recibimos desde el punto de vista de la coparticipación lo que nos correspondería para el lugar en la tabla en el cual estamos. Claro. ¿Sí? Estos informes también, en algún momento, digamos, de estos informes salen proyectos, ¿sí? Ejemplo, hace algunos años escribíamos sobre educación, ¿sí? Diagnósticos. Nos reunimos con un especialista nacional, de casualidad, y él nos dijo en una reunión de la que participé yo y algún otro miembro del SEM, los informes son buenos, pero con esto no le mueven la aguja a nadie. Exacto. Y eso fue un gran disparador para crear para pensar
y desarrollar e implementar el programa de formación de líderes educativos que viene desarrollándose ya hace 12 años, 12 años, sí. ¿sí? Y con el que hemos ido formando a los directores de escuelas, primero las secundarias de la provincia, públicas, privadas y técnicas. Y ahora ya estamos con las escuelas primarias y también con los supervisores, es decir, hemos logrado empezar a hacer una voz... El informe es parte de la terapia. Yo lo que siento es tipo, es como cuando vas al terapeuta y te tira un par de cosas y después Es el estudio. laburás sobre Del eso estudio o no sale laburás. después, Mira, del estudio sale la absorción o el proyecto o la, Claro. digamos, la propuesta. El tema del- ¿sí? del foro, La ¿no? propuesta. El foro, primero que se ha establecido, tiene su lugar a nivel nacional, el Foro de Inversiones de Mendoza, donde obviamente no solamente es un lugar donde se discuten temas y posibles inversiones en Mendoza, sino donde se reúnen empresarios de toda la Argentina y también internacionales y se discuten diversos temas, ¿sí? Entonces es un lugar de discusión, un lugar de networking, es la oportunidad donde tenemos los mendocinos para mostrarle al resto de la Argentina y del mundo Mendoza como un lugar para hacer negocios. Obviamente que si el contexto es malo, como fue en los años pasados, uno dice, bueno, ¿qué tanto podemos llegar a generar con esto? Lo que generamos es que exista, que está a la fecha, que los empresarios vienen Claro. y que cuando las condiciones se empiezan a dar, como es el caso de ahora, ya empieza a cambiar. Ya no es solamente voy a visitar a mis amigos mendocinos y ver cómo están las cosas y esperar a que la cosa que aclare, pero cuando ya aclara, el hecho de que existe el foro, lo que seguramente vamos a ver en este año y los años que vengan, es que cada vez van a venir mayor cantidad de personas nacionales e internacionales, y vamos a empezar a ver que de la mano de que la economía, de macroeconomía se alinea mejor a ser un país estable, este evento que tienen los mendocinos va a poder tener muchísimo más resultado práctico. Pero el hecho de que haya existido y que nosotros lo hayamos logrado sostener, incluso en momentos donde decís, ¿para qué hacemos un foro de inversiones si estamos, digo, Si nadie va a venir. 2023? Claro, sí, sí, sí. Parecía que saltábamos por los aires. ¿Para qué hicimos un foro de inversiones? Porque siempre es bueno reunirse todos los hacedores de la Argentina, los hacedores de Mendoza, ¿sí? Y volver a recordarnos que nos gusta estar donde estamos, tenemos siempre ganas de seguir creciendo y seguir haciendo. Siempre es bueno escuchar a los demás porque seguro que hacen cosas que vos no estás haciendo o las hacen mejor, entonces se aprende. Todo el tiempo hablando con colegas se aprende. Y de generar, para el SEM, generar ese espacio es fundamental porque, vuelta, es una oportunidad más a que los mendocinos tengamos en algún futuro la Mendoza que queremos. Que eso es la esencia del Consejo Empresario. Queremos que crezca la provincia, queremos que los mendocinos estén mejor, queremos que haya más empleo en la provincia, queremos mejorar la educación de los mendocinos, porque si mejoramos la educación de los mendocinos, mejoramos su capacidad y mejoramos sus posibilidades de éxito, y por ende la propia Mendoza. Ojalá que el gobierno nacional logre mantener esta línea que se ha trazado, que los gobiernos provinciales y municipales se sumen en esta línea. Creo que eso sería un cambio dramático, porque no es lo mismo que esté uno solo empujando el carro, que haya muchos empujando ese carro del cambio. Y seguramente va a haber empresarios que van a aprovechar esa oportunidad y reconvertirse para estos nuevos tiempos, y habrá otros que no quieran reconvertirse y seguirán protestando Como siempre. Exacto. Peque, tu turno. Tengo preguntas personales o mitos picantes. Vos elegís. Y me dan un poco de ganas de las dos. Bueno, ¿chequeaste esto? ¿Está chequeado? ¿Está chequeado? No parece. ¿Está chequeado? Está chequeado, Esto me da un poco de miedo. ¿Vos qué preferís? Las dos, pero... Si tenés que elegir. Y preguntas personales están buenas. Bueno, vamos con la otra entonces. Bueno, vamos. Mentira. Vamos con las preguntas personales. Y voy a aprovechar que está el Dale. Federico acá. Tengo $1000. Trabajo en esta pequeña empresa de comunicación y quiero sacarme un 0 kilómetro, un auto. ¿Cómo saco un préstamo? ¿O puedo sacar un préstamo? Me gusta el Peque vino a por lo suyo. A ver, que tengas $1000, del punto de vista de sacar un préstamo, no te ayuda en lo más mínimo, digamos. No. Tengo guardado nomás. Por eso. Un Una sueldo hora. fijo. El Peque dice que pudo guardar un ahorrito de $1000. No significa Sí, nada. para sacar un crédito lo que tenés que tener es capacidad de pagar mensualmente lo que vos querés, lo que vos tenés que comprar. Si vos querés comprar un bien de X pesos y eso dividido la cantidad de cuotas que te vayan a dar, tenés que tener la capacidad para pagar eso. Ujú. En la Argentina, para sacar préstamos, tenés que tener sistema financiero regulado, tenés que tener
ingresos en blanco. Entonces, en la medida que los ingresos que vos tenés en blanco versus tu digamos, estructura de vida, por ejemplo, si yo soy soltero, alquilo un departamento y mi estructura de gastos es básica, vos decís, bueno, ¿cuánto me sobra por mes? Eso es lo que vas a poder pagar. ¿Cómo haces para comprarte un auto hoy? Primer punto es, hoy las tasas están bajando, ¿sí? Ujú. Probablemente si el central y el gobierno toman algunas medidas el próximo mes, las tasas van a bajar más y entonces ahí va a aparecer un crédito de largo plazo bastante más razonable. Opa, te está tirando data, ¿eh? Uy, Otro ese punto. datazo, lo guardo. En la reforma tributaria viene una baja al impuesto del lujo de los autos. O sea, que depende de qué auto querés comprar. Hay autos que hoy podrían en el próximo De lujo mes, no creo, ¿eh? Con $1000 de ahorro no creo que se compre un No, auto yo de quiero, lujo. pero pará, el quiero más, decir, el más podrían barato, bajar hasta un Quid. 18%, y cuando Ujú. baje el valor de los autos más caros, también se pasa a los autos más bajos, porque como se te acercan mucho los valores, Tenés que bajar. se genera una conversión también, o sea, que baje el precio de los autos más caros también afecta el precio de los autos más baratos. El otro punto es, aparece también el leasing como una alternativa. El leasing suele ser en el caso para las empresas, una de las más convenientes porque el valor de la cuota vos te lo tomás como gasto, entonces te descuenta de impuesto a las ganancias, a diferencia si lo sacás por una prenda que solamente son los intereses de la cuota. Siempre te dicen que en Chile hay mucho leasing. Bueno, pero en Argentina en el general. pasado hubo y ahora también está apareciendo un poco el leasing. Mm. Del leasing lo que es clave para toda la audiencia, que cuando les pasen la cuota del crédito, no va a aparecer los gastos administrativos ni el seguro. Entonces, muchas veces en el pasado, lo que parecía muy barato desde el punto de vista de la cuota que tenés que pagar, cuando te ponen el seguro, resulta ser que ese seguro que le cargan a tu auto vale 3 veces lo que vale ese seguro contratado a Normalmente, nivel. claro. Normalmente. Entonces, esos son datos que hay que tenerlos por escrito. Es decir, cuánto voy a pagar de seguro, cuánto voy a pagar de gasto administrativo, y ahí puedes tener una cuota para ir y compararla con cualquier crédito prendario de un banco, ¿sí? ¿Qué vas a necesitar? Hoy vas a cualquier banco, vas a ir con tu documento, vas a mostrar tu bono de sueldo y seguramente te van a pedir una tirita de la caja de ahorro para ver que efectivamente te estén acreditando ese. Yo creo que ese lo que valor. el Peque quería era pedirte un crédito en Montemar. O sea, Eso yo, tenés que ir a Montemar. Claro, bueno, yo lo que creo que tío, era un mangazo. era un Aprovecho, pero también otra cosa que me surge de las preguntas personales es, como también estamos en esta etapa, primer auto y uno se quiere mudar de la casa. Y también mudarte de la casa, uno dice, che, capaz que tengo la plata como para pagar la cuota por mes, pero no tengo los 3 meses de depósito que te dejan hacer. Entonces como que siempre decís, che, quiero un préstamo en Argentina. Hay préstamos para gente de 20 años a 23, 25 que se quiere ir de la casa. No. Uy, A no ver, me la yo te puedo respondiste vos. yo te puedo hablar de nosotros. Sí hay. Dale, Obviamente Fede, el segmento. Dale, Fede, ¿vos No, le vas a pero prestar plata al Peque? ¿Estás loco? Es que Me preocupa por vos. te completo como es la cuestión. Todos los sectores, todos los segmentos tienen distintos niveles de riesgo. Es real que el segmento de los jóvenes solteros es muchísimo más riesgoso que el segmento de las familias, por ejemplo, casadas. Eso te quería hacer Está una pregunta. totalmente estudiado. ¿Dónde están los sectores más morosos? Los sectores más morosos, por supuesto, que son los de más bajos ingresos, ¿sí? De los solteros. O sea, el más moroso de todos los segmentos son los solteros de ingresos bajos. Tengo que Soltero buscar de novia, novia, El Peque. todos. Soltero de Hay que ingreso buscar bajo. novia, Tiene novia. que ver con una relación de cuáles son las cosas, las responsabilidades que vos tenés respecto que cumplir. O sea, cuando vos estás casado, tenés tus hijos en la escuela, vos entendés que hay muchas cuestiones que tenés que hacerte cargo, Claro. y entonces tu forma de comportamiento es más responsable. No es lo mismo tomar decisiones solo que tomarlas con tu pareja o con tu esposa, ¿sí? Generalmente las decisiones en conjunto suelen ser más analizadas. Cuando uno tiene familia, al tener que estar, digamos, sosteniendo toda esa estructura familiar, también hace que tus ingresos generalmente son más estables, tomás menos decisiones de un momento De para manera otro. impulsiva. Exacto. Y las consecuencias de tus malas decisiones no te afectan solamente a vos, sino que afectan al conjunto familiar. Entonces, por eso es que distintos segmentos tienen distintos niveles de mora. Nosotros analizamos todo, analizamos la familia casada, la familia en pareja, pero sin vínculo legal. Analizamos las parejas que han enviudado, las parejas que se han separado. O sea, todo eso está en nuestras bases de información y analizamos en función de esa estadística cómo cumple
y en función de eso determinamos una tasa. O sea, en Montemar, a diferencia, creo que no hay otra entidad como nosotros, cada persona que se sienta a pedir un crédito tiene una tasa específica calculada en el momento para esa persona, de acuerdo al comportamiento que tiene con el sistema, los endeudamientos que tiene y su estructura de vida. Aviso que eso Sí. no es SEM. Ese clip Eso es no me lo hagas Montemar. para el SEM. Este se lo vendemos a Montemar, porque te acá. Ve que la próxima vez que quieras un mangazo, me avisás antes del programa. Bueno, pero y lo pará. agarramos ahí cuando sale. Pero pregunto porque a veces también está medio la leyenda o te dicen en Estados Unidos apuestan más y te dan más préstamos. Y por eso hay más pymes, hay más cosas, hay Bueno, más sí, empresas. Es parte de lo que hablamos hoy, ¿o no? Pero si yo no tengo Pero eso- ni siquiera un auto, no puedo hacer, pero por te voy a dar ejemplo, la un base del Uber. problema de eso. Eso Sí. tiene una explicación que va en relación con todo lo que venimos hablando hasta acá. ¿Viste que Cuando, SEM? cuando yo te voy a prestar plata, lo primero que tengo que ver es quién me la presta a mí para prestártela a vos. O sea, la plata que yo estoy prestando es de gente que colocó plazos fijos en la entidad, caja de ahorro en la entidad, cuentas corrientes en la entidad. ¿Sí? Entonces, todos esos inversores, que son en definitiva los que ponen los fondos para que yo después te los preste a vos o al que necesite el préstamo, me exigen un nivel de tasa y me indican un plazo. Los depósitos en la Argentina hoy tienen un promedio de menos de 40 días. O sea, los fondos que están depositados en el sistema financiero están en un plazo menor a 40 días. Significa que todo lo que yo te preste a vos por encima de ese plazo tiene riesgo de descalce. ¿Qué significa? Que si la gente decide que no quiere invertir más en el sistema financiero y se lleva la plata, ¿sí? Yo no tengo, como yo la presté a 12 meses, no tengo cómo responderle inmediatamente a toda esa gente que viene a buscar los fondos, ¿sí? Por eso es un sistema financiero de encajes fraccionarios. Nosotros, de la plata que traen ustedes como inversionistas, si es una caja de ahorro, el 20% queda guardado en el central. Si es un plazo fijo, el 10% queda guardado en el Banco Central. Entonces, ¿dónde está el principal problema? Que los argentinos no confiamos en la moneda nacional, en el peso, y por ende no guardamos nuestros ahorros, todos nuestros ahorros, en pesos. Y los préstamos de la Argentina a las personas solamente pueden ser en pesos. Para prestar en dólares hay que prestarle solamente a financiamiento de la exportación. Sí. Entonces, los argentinos ahorran en dólares y tienen que pedir préstamos en pesos, lo cual significa que no hay masa de depósitos para poder prestar. ¿Y qué hace eso? Que cuando vos vas a pedir el préstamo tenés que pagar tasas muy caras y a un plazo muy cortito. En Estados Unidos, los créditos son de... Básicamente la gente en Estados Unidos vive endeudada y no está mal. Porque lo que hace es, el auto no piensa cuánto vale el auto como bien de capital, sino lo que piensa es cuánto es la cuota que yo tengo que pagar todos los meses para tener el auto que yo quiero, cuánto es la cuota que tengo que pagar todos los meses para tener la casa que yo quiero. No me preocupo tanto del valor final del bien, sino de que lo puedo pagar mes a mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es una decisión que se puede tomar en economías estables y donde la moneda nacional es el objeto del ahorro de las personas. Eso es un problema que la Argentina no tiene claridad para resolverlo, porque nosotros podemos tener 5 años de Milei, o de lo que sea, pero cada vez que haya un poquito de ruido respecto del tipo de cambio, los argentinos volamos al dólar, porque ha sido tantas veces el daño que se ha hecho sobre la moneda nacional, robándole a los argentinos, Bueno, es un que no estrés confiamos. postraumático el que hay en esta sociedad. Claro, Entonces, estrés postraumático. pero esto es un tema tremendamente vinculante al crecimiento, porque en la medida que el sistema financiero siga siendo... A ver, el sistema financiero argentino debe representar el 13%, todos los préstamos del sistema financiero deben ser más o menos el 13%, 14% hoy del Producto Bruto Nacional. Cualquier país limítrofe nuestro, lo menos que tiene es el 40%, y un país desarrollado tiene más del 100%. O sea, ¿qué significa? Que los ahorros de la población apalancan en más de una vez el Producto Bruto Nacional. ¿Te imaginás los créditos al plazo que tenés y a la tasa que tenés? Que se suma otra cuestión. Hoy por hoy la mora en la Argentina está muy alta. ¿Por qué? Primero porque hay un tema de enseñanza financiera para la gente que viene de un esquema de alta inflación y eso es un problema. La gente sacaba un crédito, sabía que las primeras 3 cuotas le iban a costar y de ahí en adelante iba a ser facilísimo pagar. Cuando se viene la estabilidad, esa lógica no existe más. Y entonces tenemos un problema porque hay gente que ha tomado créditos pensando que iba a tener esa dinámica y esa dinámica no ocurrió. O sea, ahora el crédito, si la cuota te iba a costar al principio, te va a costar todo el tiempo. Y el otro problema es no tenemos los recursos de la población volcados al sistema financiero. Por ende, cuando vos querés comprar un auto, estás pensando en un crédito como si fuera larguísimo, 36 meses, y las tasas que te van a ofrecer hoy
van a rondar él, con suerte, 45-48% anual. Entonces se hace caro. Gracias, Fede. Crack. Un aplauso para Fede, por favor, porque cada vez que viene la cátedra, Gustavo, ojalá que no te puteen tanto hoy, gracias por haber venido. ¿Vas a volver? Siempre que me inviten estoy. Vamos a encontrar ese comentario y lo vamos a escrachar. Te aviso. ¿Cuál? El del alumno. No, un poquito. Querido alumno. Un poquito. Fede, gracias también. Gracias a ustedes. Peque, bueno. Próximo mangazo, ya sabes. No, voy a tener el auto el año que viene. Poner. De Ya lo que tenés saco la auto. conclusión. Ya La tenés conclusión. auto. Ya Es tenés 0 auto. kilómetros. Vos quedate Bueno, con el eso. departamento Cuando también. cambie la macro y cuando cambie todo, ¿viste? ¿Quién te dice, Peque? Si vienen las inversiones de afuera a través del foro y nosotros mejoramos, Es verdad. Tendrían que hacer la discusión de dolarizar sí o dolarizar no. Es una discusión Hagámosla. interesante para Mientras tenerla. tanto, Hagámosla. Peque seguía ahorrando, que Sí. siempre tener un Seguí ahorrando. una base de En dólares. ahorro. hagámosla. Me En gustó. dólares. Te venís una mesa. Bueno, lo que me dice. Te venís una mesa de dolarización sí, dolarización no. No soy el mejor economista para discutir eso, pero sí vengo. La vamos a armar. Lo que tenemos que Vos ver es te, quién vos te da- encargás Ok. junto a los Max Capital. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por acompañar. Chau. Chau, chau.